Buenas noches, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les abrazo en el amor del Señor a cada uno, hermanos y hermanos. Y bueno, contento de estar una vez más para poder hacer el programa de la radio y de la iglesia. Ustedes saben que nosotros tenemos una página de la iglesia que se llama La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Puedan suscribirse a la misma y compartir con todos aquellos que tienen en sus Facebooks, en YouTube o en donde sea, para que ellos puedan también escuchar los programas y bueno, y así la palabra corre y corra, ¿no? Un abrazo para todos los hermanos y hermanas que van a estar mirando este programa, a los hermanos que están que son de la iglesia, les abrazo en el amor del Señor, también a nuestro amado hermano César que está internado, el Señor le bendiga, tenemos buenas noticias, no todavía como para tirar alegría demasiado arriba, pero está, dentro de todo está en la normalidad, hermano, de su caso, dijo el doctor. Así que sigamos orando. Y sigamos, hermano, en la medida que usted pueda, traer ayuda para los hermanos, especialmente para el hermano César, tal vez para el hermano Fabio, porque él estuvo trabajando con el hermano César, tal vez va a tener que guardar cuarentena y vamos a necesitar la ayuda de todos los hermanos de la congregación. Señor, bendiga grandemente su vida, hermano, y que el Señor le dé 100 veces más. Cuídense, no salgan a la calle por salir, sean creativos en su hogar para poder pasar el día. Ya falta poco, cada día hay más noticias con respecto a los tratamientos, con respecto a la vacuna. Ya va a salir, hermano, tenga confianza, tenga esperanza. Sabemos que para nosotros, lo de la fe, Dios nos va a sacar de todo esto. Cómo Dios lo vaya a hacer, no sabemos, pero sabemos que respetamos la fe de todos los hermanos y no le vamos a llevar a usted a negar su fe. Conforme a su fe, hermano, usted se ha hecho todo. No mengues en la fe, pero la fe y la sabiduría van juntas, la prudencia, van juntas. No, ser prudente no significa no tener fe, sino que tener fe en la palabra del Señor, creer, dar por cierto lo que Dios dice en su palabra y vivir en consecuencia. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a empezar con la palabra de esta noche. Y el Señor bendiga grandemente. Señor, estoy ante tu presencia en esta noche para poder traer tu palabra en esta noche. Señor, que tu palabra sea dirigida por ti, por tu Espíritu Santo. Oh Señor, bendice a las hermanas, a los hermanos que están escuchando, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús, te ruego y te pido que tú bendigas cada uno de los hermanos y de las hermanas y que le alcance mayor sabiduría y entendimiento en todo lo que nosotros vayamos a compartir. Padre, te ruego que tu nombre sea glorificado, que el nombre de tu Hijo sea santificado por medio de la palabra que tú vas a poner en mi boca, para compartir, Señor, a la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Bueno, la predicación de ayer a la noche tuvo mucha repercusión y bueno, hubieron muchas preguntas con respecto al lugar de la mujer en la iglesia y bueno, y me han preguntado también otras cosas que no tenía que ver con el tema, pero me han preguntado otras cosas
y la hemos podido responder por medio de WhatsApp en privado. Así que si usted tiene alguna pregunta, a nosotros no nos molesta contestar. Es una predicación muy directa, pero la verdad que la mujer no puede ser pastora porque Dios dice que no puede ser pastora y nada más. ¿No? Porque ya lo hemos explicado el día de ayer, y también me preguntaba una hermana si cuando uno se separa de su esposo por causa de fornicación se puede casar de nuevo. La Biblia dice que se puede separar, pero no da a entender que se puede casar de nuevo. Dice, la Biblia da a entender como que se separe, ¿no? O como que porque el acta matrimonial ya se rompió, ya. Pero también está la posibilidad de perdonar y de restaurar la vida de aquel que erró, ¿no? Pero eso ya es algo muy personal de aquella persona, tanto hombre o mujer que ha sido decepcionado, digámoslo así, ha sido engañado. Pero no dice que puede casarse de nuevo, no lo dice así tácitamente, claramente, casi que más bien es mejor mantener el esposo, la esposa con la cual nos hemos casado hasta el día de nuestra partida. Solamente la muerte nos da la posibilidad de uno de los dos cónyuges, nos da la posibilidad de volvernos a casar de nuevo. Pero si hay separación, en la Biblia no hay un texto que nos lleve a nosotros a aconsejar a los hermanos a casarse, ¿no? Más bien a restaurar su comunión con aquel que es su esposa o aquel que es su esposo. Y en el caso de que no haya acuerdo, nosotros no aconsejamos a que se case, porque la Biblia no da esa dirección, sino solamente la muerte de uno de los dos, ¿no? De uno de los dos. Así que hasta ahí llegamos nosotros. Tal vez otros hermanos pueden llegar más allá con el consejo. Nosotros llegamos hasta ahí, ¿no? Pero eso es tan personal de cada persona, porque cualquiera puede tropezar, y siempre teniendo en cuenta que uno mismo puede tropezar el día de mañana. Entonces, juicio sin misericordia se hace con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, todo eso, ¿no? Y me han hecho esa pregunta hoy. Y también me han preguntado sobre qué diferencia hay del Evangelio de la Gracia con el Evangelio de la Ley. Y bueno, y ahí estuvimos explicando a los hermanos sobre este tema. También hemos hablado, ha venido un matrimonio acá a la iglesia para ver cómo ellos podían, siendo que ella era creyente, él era creyente, él tuvo relaciones con una mujer de su edad y tuvo 2 hijos con ella, vivió 5 años, pero después se separaron y ahora conoció a otra hermana. Y bueno, y qué se puede hacer en esos casos. Y bueno, y ahí estuvo el consejo de la palabra del Señor. Y bueno, y siempre tratamos de usar la palabra de Dios para aconsejar, ¿no? Con sabiduría de la palabra. En la palabra de Dios, buscando, uno puede encontrar la respuesta a cualquier pregunta. Y eso es bueno hacérsela a los hombres de Dios, a los pastores, porque ellos tienen más adiestramiento, ¿no? Más práctica, más ejercicio en cuanto a la palabra del Señor. Entonces es muy bueno preguntarle a los siervos del Señor sobre cualquier pregunta que usted tenga, cualquier inquietud que usted tenga, preguntarle. Entonces el pastor va a buscar por la palabra para poder responderle, porque la respuesta tiene que venir de Dios. Uno no le pregunta al hombre, sino que le pregunta a Dios. No, está buscando entender por medio de Dios cómo
cuál es la respuesta a su pregunta. Y bueno, damos gracias a los hermanos que nos mandan los mensajes, que nos preguntan, que nos hacen esas preguntas, y eso es muy bueno. Un hermano nos preguntaba respecto a si hay algún justo, ¿no? Y bueno, y nosotros por la palabra pudimos mostrarle que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y bueno, y eso él fue convencido por la palabra, y él ahora se ve como justo y no como pecador. Eso es precioso, es maravilloso. Y le invitamos a todos los hermanos, a todas las hermanas, no importa de dónde sean, que si usted tiene alguna pregunta, usted pueda hacer esa pregunta, y nosotros humildemente le vamos a tratar de responder, ¿no? Por medio de la Escritura, por medio de la palabra del Señor. No se olviden de inscribirse, o no sé cómo se dice, en el colegial, digamos así, en el lenguaje de cibernético, ¿no? Anotarse o suscribirse ahí en la página, no se olvide, porque hay muchas predicaciones que son muy hermosas, que son muy preciosas. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos amados, en el capítulo, Marcos capítulo 8, versículo 14. Marcos 8:14, donde la palabra de Dios dice así. 8:14, me permiten un minuto que lo voy a buscar en la antigua versión. Marcos 8:14. Y dice la palabra del Señor, dice, y hasta el versículo 21. Dice, y en aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Gloria al nombre del Señor. Y si los enviares en ayuna a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Eso dice en el versículo 3. Y si los enviares en ayuna a sus casas, se desmayarán, dice, en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? ¿No? Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Y comieron y se hartaron y se levantaron de los pedazos que habían sobrado 7 espuertas, dice allá. Fíjese la palabra, espuertas. Gloria al nombre del Señor. Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Y luego, entrando en la barca con su discípulo, vino a la región de Dalmanuta. ¿No? De Dalmanuta. Fíjese qué interesante lo que acá el apóstol Marcos nos habla a nosotros, lo que es el Evangelio, ¿no? Qué maravilloso que es esto, ¿no? De poder saciar el hambre de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ese no el hambre en el sentido humano, en el sentido de alimentos sólidos, sino hambre y sed de justicia. Pero acá Jesús, sabemos que Él nació bajo el antiguo pacto,
y las sombras y los tipos todavía estaban en evidencia en el tiempo de Jesús. Aunque él, si bien nació en ese periodo de sombras y tipos, él trajo la realidad, ¿no? Él hizo que se pudiera ver claramente cuál era el propósito de aquellas sombras y aquellas figuras que habían en el Antiguo Testamento. Entonces como hubo gran gentío y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ¿vio? Hubo un gran gentío en aquel tiempo. Ahí también vemos lo mismo en Mateo 15, en el 32 hasta el 38, 15, 32 hasta el 38. Y Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo, tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer, y enviándolos ayunó, y enviarlos ayunos no quiero. Entonces sus discípulos le dijeron, tenemos nosotros tantos panes en el desierto, ¿qué hartemos a tan grande compañía? Le preguntan. Y Jesús le dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la gente que se recostasen sobre la tierra, y tomando las 7 panes y los 7 peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la gente, y comieron todo y se hartaron y alzaron lo que los sobró de los pedazos 7 expuertas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres sin las mujeres y los niños. Entonces, despedidas las gentes, subió en el barco y vino al término de Magdala. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como decimos, todo esto es, aunque estamos en el tiempo de Jesús, porque nosotros tenemos que entender una cosa, que la iglesia, la mayor parte de la iglesia, toma como el inicio del Nuevo Testamento el libro de Mateo, ¿no? Pero, y entonces toman el capítulo 1 como parte del Nuevo Testamento. Pero yo les quiero decir a ustedes que el Nuevo Testamento no comienza en el capítulo 1 de Mateo. Acá estamos en Juan, o en el capítulo 1 de Juan, no comienza, en Marcos estamos acá. El Nuevo Testamento no comienza en el capítulo 1 de Marcos, sino que el Nuevo Testamento comienza en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo murió. Porque ahí, por medio de la sangre derramada, entra el nuevo pacto, un nuevo pacto que Dios hace con los hombres. Todo aquel que en él creyere será salvo, y todo aquel que no creyere será condenado. El nuevo pacto no comienza cuando Jesús nació, porque Jesús nació bajo la ley, para satisfacer la ley. Y entonces los tipos y las sombras seguían en todo el tiempo de que Jesús vivió sobre la tierra, esos 30 años. Él siguió hablando por medio de sombras y tipos y figuras, ¿no? Y a los discípulos le hablaba claramente para que entendieran perfectamente. Por eso nosotros tenemos que entender cuándo comienza el Nuevo Testamento. Bueno, muchos dicen que comienza en Mateo capítulo 1, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 1, Juan capítulo 1. Pero la verdad que el Nuevo Testamento comienza en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el nuevo pacto, que es por medio de su sangre, como nos enseña el apóstol Pablo en sus epístolas, en sus cartas. Entonces, acá la figura de una gran multitud, ¿no? Esa es una figura de todos nosotros. Nosotros también estábamos dentro de esa gran multitud y no teníamos para comer. Pero ¿qué queríamos? ¿Qué necesidad teníamos? ¿Qué alimento teníamos nosotros? ¿Cuál es el alimento que nosotros necesitábamos, ¿no? Para comer, para poder sentirnos nosotros vivos, para sentirnos nosotros satisfechos, para poder nosotros sentirnos en paz,
¿no? Para regocijarnos, ¿no? Para volver a nuestra casa, ¿no? Sin sufrir la angustia o sin sufrir el espanto de la debilidad del camino o sin sufrir el temor o el miedo. Y acá el alimento que el Señor le da pan y le da peces, ¿no? A los discípulos, ¿no? Y después dice, y no tenían que comer y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Ese es el espíritu de la gracia. El espíritu de la nueva creación es la compasión. Se compadece de la necesidad de la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Jesucristo. Se compadece. No compadecerse del prójimo es no tener la vida de Dios, porque el diablo no se compadece de nadie, ¿no? O estamos con Dios o estamos con Satanás, es así de sencillo, ¿no? O tenemos el espíritu de Satanás o tenemos el espíritu de Dios en nosotros. Y si nosotros tenemos el espíritu de Dios, nos tenemos que compadecer. Por eso estamos sufriendo tanto en este tiempo por causa de la pandemia, porque estamos viendo mucha gente que sufre, mucha gente que padece, mucha gente que muere, y eso nos produce a nosotros mucha compasión. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tengo compasión de la multitud. Gloria al nombre del Señor, como dice ahí en el capítulo 4, en el versículo 34. ¿No? Gloria al nombre del Señor. 4:34 del mismo Marcos, capítulo 6, ¿no? Dijimos capítulo 6, versículo 34. Y dice así la palabra. Saliendo Jesús vio gran multitud y tuvo compasión, ¿no? Se compadeció porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y le mandó a enseñar muchas cosas. Y les comenzó a enseñar muchas cosas. Y como ya fuese del día muy entrado, sus discípulos llegaron a él diciendo, el lugar es desierto y el día ya es muy entrado. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldea de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo, dadle de comer vosotros. Y le dijeron que vayamos y procuremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Le preguntaron los discípulos. Y él le dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiendo dijeron 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todas por partidas sobre la hierba verde. Y se recostaron por partida 100 en 100 y de 50 en 50, y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió a todos los 2 peces, y repartió a todos los 2 peces, y comieron todos y se hartaron y alzaron de los pedazos 12 cofines llenos de peces, y los que comieron eran 5.000 personas. Gloria al nombre del Señor. Ese es otro milagro que se volvió a repetir. Gloria al nombre del Señor. Entonces acá vemos nosotros cómo tuvo compasión el Señor, y esa es la característica que nosotros en los dos hechos tuvo compasión. Esa es una de las cosas que Satanás trata de que se mueran nosotros, que nosotros no manifestemos la compasión, no nos dolamos por el sufrimiento o por la necesidad que tiene el otro, que no nos compadezcamos, que nosotros seamos sin sentimientos, sin sensibilidad. La compasión tiene que ver mucho con la sensibilidad de la nueva creación, del nuevo hombre, ¿no? El hombre nuevo es un hombre sensible a la necesidad del hombre,
Y entonces el Señor se compadeció por la multitud y Él consideró, hace 3 días que están conmigo, hace 3 días que no tienen, y hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y hoy ya no tienen más para comer. Fíjese cuánta cantidad de gente detrás del Señor y no tenían para comer. Y si los enviara en ayunas, si los enviara así sin comer a sus casas, desmayarán en el camino. Vio, la compasión mira todo eso. La compasión mira todas esas cosas. Miramos la salida y también la llegada de la persona a su lugar. ¿No? A veces nosotros mandamos misioneros, la iglesia, ¿no? Manda misioneros a lugares inhóspitos, que no hay la manera de sostenerse y que el Señor lo ayude. Pero no hay una compasión, no hay una mirada de su salida, pero si lo mandamos al hermano a aquel lugar, sin los recursos para que él pueda sostenerse, él y su familia, simplemente que va a desmayar, tal vez pueda negar la fe. Entonces la compasión calcula eso. La compasión hace su medida, tiene su medida la compasión. Y entonces, si los enviare en ayuna a sus casas, desmayarán en el camino. ¿Vio? Porque el Señor sabe lo que era estar sin comer. Y no era sin comer un día, sino que era 40 días y 40 noches que no comió. Entonces Él tenía la experiencia en su cuerpo de lo que es ayunar, de que el cuerpo no reciba, ¿no? El alimento. Se empieza a debilitar, no solamente se debilita el cuerpo, se debilita la mente, se debilita los ojos, se debilita el oído, se debilita el hablar, todo se debilita en la persona cuando una persona está sin comer, ¿no? Y también la ira, el enojo, la rabia, eso también se empieza a manifestar. Es como que está sufriendo esa persona por no tener el alimento que necesita. Y el Señor estaba sabiendo todo eso, porque él habrá sentido el hambre y habrá sentido la sed y se habrá enojado. No digo yo, es una expresión, ¿no? Se habrá enojado porque el Señor Jesucristo se enojaba. Él era un hombre como nosotros y si Él tenía las mismas inclinaciones que nosotros no tenemos, usted trate de no comer durante un día o 2 días o 3 días y usted va a ver, ¿no? Cómo el cuerpo no responde. El cuerpo, los pensamientos, los sentimientos ya van en otra dirección. Entonces, fíjese que es algo muy delicado y Jesús este hombre que tenía compasión, ¿no? Que tenía compasión porque él tenía la vida de Dios, porque él era el primogénito entre muchos hermanos. Él tenía la gracia de Dios en él y con él. Entonces no podía dejar de compadecerse. Se compadeció. Y él sabía, si él no extendía su bendición a esta gente, ellos iban a caer muertos en el camino, ¿no? Iban a desmayar por el camino. Y dice, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y eso me hace acordar a los ángeles que pasaron frente a la casa de Abraham, ¿no? Y Abraham salió corriendo, ¿no? Y se arrodilló delante de estos ángeles y los invitó a entrar a la casa, ¿no? Para atenderlos, para que se sintieran descansados, para poder brindarle su solicitud, su compasión, ¿no? Y cuánto nosotros tenemos que imitar tanto a Abraham como a Jesús, ¿no? En esta compasión que muchas veces el diablo trata de que nosotros no seamos compasivos. Él trata de endurecer nuestros corazones como el mundo lo tiene endurecido y el mundo ve como aquel fariseo, ¿no? Y aquel escriba que vieron al hombre herido y no se compadecieron. Pero el buen samaritano se compadeció de él. ¿Vio? Y ese es el carácter, esa es la vida que nosotros tenemos que manifestar, hermano. Compasión por las personas, compasión por aquellos que sufren.
¿no? Por eso es mejor no pertenecer a ningún partido político. No es mejor no tener una tendencia de fútbol de un lado o del otro, no estar mezclado con las cosas de este mundo. Porque los que son peronistas no soportan a los radicales en aquel tiempo, ¿no? Y los que no son radicales son manriquistas, ¿no? Los manriquistas no soportaban a los radicales y así no tenían compasión, sino que se agarraban y se golpeaban los unos a los otros. Pero nosotros tenemos una vida que se compadece del que sufre, se compadece del que llora, se compadece de aquel que tiene necesidad. Es así, nos compadecemos. No, y eso es un atributo de la vida que nosotros tenemos. No es algo que es de nosotros, en el sentido, no es algo que la compasión no nació con nosotros. Con nosotros, cuando nosotros nacimos sin compasión, nacemos sin misericordia. ¿No? Por eso está relacionado con la vida vieja que nosotros teníamos antes. ¿No? Por eso Dios quiere que nosotros nos deshagamos de esa vida sin compasión y sin misericordia, sin amor, y nosotros manifestemos la nueva vida, que es la vida de nuestro Señor. Y entonces el Señor se compadeció de ello y miró, en su compasión, Él miró allá en su salida, cuando ellos estaban yendo a su casa. Y le dijo, no van a llegar. Si no les doy de comer, no van a llegar. Se van a caer desmayados en el camino. Porque algunos vinieron de lejos. Y sus discípulos, miraron lo que ellos tenían, no, pero Señor, dice, ¿de dónde podrá alguien hartar o proveer a esto de pan aquí en el desierto? ¿De dónde vamos a sacar nosotros la cantidad de panes que necesitamos para alimentar a esta multitud? ¿De dónde lo vamos a sacar? No tenemos dónde comprar, no tenemos yo. Y entonces usted ve que ahí los discípulos tenían otro tipo de espíritu. No tenían, porque el Señor ya venía haciendo milagros ahí. No es el primer milagro que hizo el Señor acá, sino que hizo otros milagros antes. Cuando el Señor pero claro, ellos estaban aprendiendo como está aprendiendo usted, como está aprendiendo yo. Entonces, claro, parece fácil, pero no es tan fácil. Bueno, y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Y les preguntó, a ver, muéstrenme, ¿cuántos panes tienen? Y ellos le dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, partió y dio a sus discípulos que los pusiesen delante, y los pusieron delante a la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Bueno, y comieron y se hartaron, y se levantaron los pedazos que habían sobrado 7 espuertas, no, 7 canastas. Entonces nosotros vemos acá, porque como dijimos al principio, el nuevo pacto comenzó en la cruz. Jesús estaba en el antiguo pacto. El antiguo pacto se daba la verdad por medio de tipos y sombras, ¿no? Y él acá, esto es una sombra, este relato es una sombra de la manera en cómo el hombre iba a ser saciado por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Ahora, nosotros miramos el tiempo después de la cruz, y nosotros miramos de qué tiene hambre el hombre. ¿No? Vamos a buscar, a ver, Gloria, ¿de qué tiene hambre el hombre? Porque el hombre vio que usted ve a todo el mundo que está gordo, a veces tiene sobrepeso, y parece que el hombre
Hoy no parece hambre, bueno, por lo menos acá en nuestro país. Pero sin embargo, tiene hambre. Y Jesús decía, en su momento decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora fíjese que el hombre tiene hambre y sed de la palabra de Dios, pero no lo sabe. Y como no discierne lo que él tiene que, cuál es el alimento que lo va a satisfacer a él busca comer lo material. Por eso se hincha y se engorda el hombre y tiene sobrepeso, porque su alma tiene hambre y sed. Pero ¿de qué tiene sed el hombre? De la palabra de Dios, ¿no? Y entonces Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que el pan era una representación, era una sombra, era un tipo de la palabra de Dios, el pan. Ahora sabemos que el pan no sacia, pero la palabra de Dios sacia. También dice, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer un poco acá. Dice en Mateo 5, 6, ¿de qué tiene el hombre hambre? Mateo, habíamos leído en el libro de Marcos, ¿no, verdad? Gloria al nombre del Señor. Mateo 5, versículo 6. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora fíjese que la justicia es algo que sacia el corazón, que sacia el alma. No, la justicia. Y la injusticia es algo que a nosotros nos perjudica grandemente. Entonces nosotros, los de la nueva creación, el nuevo hombre, él solamente puede vivir en una sociedad justa. Y justa no es pertenecer a un lado o al otro. No es pertenecer al lado pobre o al lado rico. No es pertenecer a un partido político o a otro. Eso no es justo. Eso es una cosa injusta, porque nosotros cuando nos pertenecemos a un lado tenemos que ir con todo lo que tenemos nosotros en contra del otro lado. Pertenecer a un lado justo es pertenecer al Señor Jesucristo, porque Él es la justicia de Dios. Pertenecer a la vida que se nos fue dada a nosotros, porque ahora nosotros pertenecemos a una vida justa. Y nosotros tenemos hambre y sed de justicia porque nosotros vivimos en un mundo de tanta injusticia y de tanta maldad, tanto de un lado como del otro. Por eso nosotros tenemos que fortalecer el cristianismo. Tenemos que fortalecer nuestra fe en Jesucristo, porque es solamente en ese lugar donde el hombre va a ser saciado de su hambre y de su sed. Como decíamos en estos días, Jesús no va a venir no por medio de las tormentas o de los desastres o de las guerras o de las pestilencias que van a ocurrir en este mundo, sino que va a venir cuando Él vea desde su distancia, Él vea un mundo justo, más justo, una iglesia más justa, una iglesia o hijos de Él que manifiesten su justicia, ¿no? Y en la justicia, en esa justicia, está la misericordia. La misericordia está, eso es parte de la justicia, ¿no? El amor, la misericordia, la benignidad, la bondad, eso es parte de la justicia. El hombre tiene sed y hambre de la justicia. ¿Y quién puede saciarle? Y el Señor le dijo, denle ustedes de comer.
denle ustedes de comer. Ellos tienen hambre, denle ustedes de comer. Pero, Señor, tenemos 7 panes y algunos pececillos. Y bueno, el número 7 es el número de la perfección. Bueno, y el número 5 es el número de la gracia, ¿no? Y entonces tenemos la gracia, tenemos la perfección en Cristo, que tenemos la palabra, entonces sacien a las almas del hambre y de la sed que ellos tienen, porque si no van a caer por el camino. ¿Se da cuenta? Entonces entendemos la tipología ahora. Entendemos por qué está escrito en Marcos, que escribió el Señor ahí, cuando Él le quiso dar de comer, cuando la multitud lo seguía a Él, y Él no quiso, se compadeció de la multitud, y Él dijo, tengo compasión de la multitud, no quiero que ellos se vuelvan a sus casas, porque desmayarán en el camino. Denles de comer ustedes. Porque ellos dijeron, ¿y de dónde vamos a sacar nosotros el pan para darle de comer a esta gente? Y ustedes van a decir, ¿de dónde voy a conseguir la justicia que este mundo necesita? Y entonces usted mira a los jueces que están en la Suprema Corte de Justicia, y usted mira a los jueces que están en los juzgados, y mira a los fiscales, y mira a los abogados, y mira las leyes que hay en este mundo, y es tan injusto todo. Entonces no puede usted saciar la sed de ellos por medio de eso, de los jueces, de los hombres, de la justicia del hombre. Tiene que ir a una justicia más alta, que es la justicia de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y qué maravilloso que nosotros podamos entender esto, ¿no? Que nosotros ahora somos portadores de la justicia de Dios, somos portadores de la justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Cuando nosotros manifestamos, ¿no? O le damos de comer a las personas la palabra de Dios, ¿no? Acuérdense que eran 7 panes que representan la palabra, 5 peces que representan la gracia, ¿no? 5 peces. Entonces nosotros podemos saciar la justicia de Dios. Pero ¿cuánta falta de compasión hay en la iglesia hoy día? En los creyentes, en aquellos que se dicen hijos de Dios. Porque ellos dicen, ¿y de dónde nosotros vamos a sacar para alimentar a la gente? ¿No? ¿De dónde? Nosotros necesitamos ser ricos, necesitamos tener abundancia de dinero para poder, cuanto más dinero tengamos, más vamos a poder ayudar a la gente. Y ciertamente que hay muchas iglesias que ayudan mucho a la gente, pero no le dan lo que ellos verdaderamente necesitan, que es saciar la justicia. Porque como leímos, que el hombre tiene hambre y sed de justicia, dice. Hambre y sed de justicia, fíjese que maravilloso. Y eso es lo que nosotros queremos saciar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Vio? Serán saciados. Y entonces nosotros tenemos que ver, hermanos amados, iglesia amada, que una de las cosas más hermosas y preciosas que nosotros tenemos es la sensibilidad, que es la compasión, compadecernos de aquellos que tienen hambre y sed, de aquellos que siguen a Jesús en el camino, ¿vio? Porque esta gente seguía a Jesús en el camino, iba detrás de Jesús, estuvieron 3 días. ¿Qué significa los 3 días? En tipo y en sombra. Significa muerte,
crucifixión, muerte y resurrección. 3 días. Crucifixión, muerte y resurrección. Y esta gente estuvo el otro día, y hay muchos que han tenido un nuevo nacimiento, que estuvieron con Jesús en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección, pero ahora tienen que volverse, tienen que volver a su casa, ¿no? Tienen que volver a saciar la justicia, a saciar el hambre que tienen las personas. No, usted tiene una tarea que Dios le ha dado, que es saciar el hambre y la sed que tiene su... Él no sabe con qué saciar el hambre, ¿vio? Con qué saciar la sed. Muchos sacian la sed con el vino de este mundo. Y otros sacian el hambre con la comida que este mundo les brinda. Pero su alma no es saciada, no terminan ellos de saciarse. ¿No? Por eso nosotros, hermanos amados, nosotros como hombres sensibles, porque somos sensibles no porque hemos nacido sensibles, sino que hemos nacido sin sensibilidad. Porque nosotros nacimos en pecados, llenos de llagas nacimos nosotros, cuando ustedes saben que la llaga o el pecado es en tipo y en sombra, es tipo de la lepra, y el hombre leproso es un hombre que no tiene sensibilidad, porque la misma lepra le anula la sensibilidad y bueno, y se le va cayendo parte de su cuerpo sin que lo sienta. Porque lo primero que mata la lepra es la sensibilidad del cuerpo. Bueno, Gloria, nosotros nacimos así, estuvimos insensibles. No nos compadecíamos solamente de nosotros mismos. Pero ahora tenemos una vida nueva, una vida que se puede compadecer de la necesidad que tiene el otro, del sufrimiento que tiene del otro, del hambre y de la sed que tienen otros. Y cuando nosotros pensamos en saciar el hambre y la sed, enseguida pensamos en el supermercado, ¿no? O en el autoservicio de alimentos, o pensamos en el almacén, ¿no? Y así queremos saciar la sed y el hambre de las personas, pero tenemos algo mucho más mayor que ese, que es el pan y los peces. Gloria al nombre del Señor. El pan y los peces. Fíjese, amado del Señor. ¿Habrán comido los discípulos de esos panes y de esos peces? Yo creo que sí. Porque ellos también fueron saciados. Ellos también fueron fortalecidos. Ellos también fueron fortalecidos y saciados. Por eso, hermanos amados, el espíritu que hemos recibido es un espíritu de amor, un espíritu de compasión. No sea indiferente a la necesidad del otro, no sea indiferente. No, ve al otro que está sufriendo, que está padeciendo. Compadezcámonos, ¿no?, del hambre y de la sed que las personas tienen. Y no vayamos al almacén a buscarle un paquete de fideo para darle, sin antes darle la palabra y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted le puede dar mucho alimento en paquetes, fideo, arroz, harina, azúcar, lata de tomate, le puede dar, pero si no le da lo que verdaderamente le puede saciar, que es el pan de vida y la gracia, entonces esa persona va a volver a tener hambre y va a volver a tener sed. Pero aquel que recibe verdaderamente el alimento que Jesús le da, que son los panes y los peces, porque estamos hablando en tipo y en sombra, que los panes representan la palabra de Dios y los peces representan, porque eran 5, representan la gracia. Gloria al nombre del Señor. Por eso tenemos el quinto evangelio. El primer evangelio es Mateo, el segundo evangelio es Marco, el tercero evangelio es Juan, el primer evangelio es Mateo, el segundo Mateo es Marco, el tercer evangelio es Lucas, el cuarto evangelio es Juan. 4 evangelios. Pero tenemos el quinto, el evangelio del apóstol Pablo.
Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo se llama ese evangelio? El evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios. Fíjese. Y eso es maravilloso. Cuando nosotros nos alimentamos del quinto evangelio de los 5 peces, realmente, hermano, saciamos nuestra sed. Saciamos nuestra hambre de justicia. ¿No? Porque nosotros no solamente ahora queremos un reinado de justicia. Alcanzamos la justicia, ¿no? Una justicia que nos fue impartida, que nos fue dada, sin mérito de nosotros. Pero ahora queremos alcanzar el reino de justicia, ¿no? Que eso sobrepasa los 1000 años del reinado de Cristo, sino que eso, el reino de justicia es el reino donde el Padre, Dios Todopoderoso, va a reinar con su Hijo Jesucristo en la eternidad que viene, que va a ser un reino de justicia. Ahí no va a haber ninguna injusticia. Nadie va a poder hacer lo malo ahí, nadie. Ni siquiera en el reinado de Cristo, porque nosotros sabemos que en el reinado de Cristo va a ser un reino de justicia. No, pero Él ahí va a gobernar con vara de hierro. Va a venir, no se va a admitir, no se va a tolerar ninguna injusticia, porque todos aquellos que sean injustos serán lanzados en las tinieblas de afuera. Y ahí van a estar 1000 años. Algún día vamos a hablar sobre las tinieblas de afuera. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, qué hermoso que es ser sensible. Ahora podemos ser sensibles. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la capacidad de producir, de multiplicar los 7 panes y los 5 pescados. Lo podemos multiplicar, ¿no? Porque esta palabra se multiplica a sí misma, ¿no? Esta gracia se multiplica a sí misma, ¿no? Aquellos que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, dice la palabra del Señor. Alégrese, hermano, gócese. Gócese porque no hemos recibido una cosa pequeña. Hemos recibido algo grandioso y poderoso que es la gracia de nuestro Señor, que es una vida de justicia, que es una vida, no, que es una vida que se nos fue dada a nosotros, no, por haber creído en Jesucristo, que es una vida que sacia nuestra alma, que sacia nuestro corazón, que sacia nuestra ansiedad, que sacia nuestra expectativa. Esta vida es una vida maravillosa y preciosa, es una vida que nos lleva a nosotros al clima, ¿no? Al clima de lo que un hombre puede desear. Por eso anhelamos tanto las reuniones de la iglesia, por eso anhelamos tanto a los músicos, anhelamos tanto las reuniones. Cuando vengan las reuniones de la iglesia, yo creo que los hermanos van a explotar en un grito de júbilo. Yo creo que cuando venga nuevamente la vida de la iglesia, los hijos de Dios vamos a explotar, se va a escuchar, como dice en Apocalipsis, en el capítulo 6 de Apocalipsis, ahí con eso terminamos, hermano. No, yo creo que cuando venga nuevamente la reunión de la iglesia, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Gloria, gloria al nombre del Señor. Decía aleluya porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Se da cuenta, hermano? Gloria a Dios. Por eso, adelante, hermano, no pierda la esperanza. No espere usted saciar a una persona con un paquete de fideos, con un paquete de azúcar. Usted tiene la gracia y tiene el pan de vida, la palabra de Dios para saciar a una persona. Eso no quiere decir que no podamos también, porque Jesús le dio pan y peces, también podemos ayudar en lo literal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero lo que nosotros tenemos para saciar a las personas al mundo no lo tiene.
no lo tiene el mundo, pero nosotros, y por eso cuando nosotros nos ayudamos los unos a los otros, tenemos que ayudarnos por medio del compartirnos, de compartirnos la palabra de su gracia, por medio de compartirnos la palabra por medio de su gracia. Por eso es muy importante la comunión, el compartirnos, ¿vio? Una meditación de la palabra, una iluminación que Dios nos ha dado en la palabra. Hermano, ¿qué necesidad tiene? Tengo necesidad de justicia, hermano. ¿Me puede ayudar? Sí, cómo no. Hambre y sed de justicia. Tengo hambre y sed de justicia. ¿Me puede ayudar? Yo quiero que usted me ayude porque tengo hambre y sed de justicia. Compártame algo para que yo pueda llegar a mi casa. ¿Sabe cuál es mi casa? Allá arriba. Y si usted no me comparte la palabra, no me comparte la palabra, no me comparte el pescado, puedo caer en el camino. Puedo caer desmayado en el camino, aún puedo morir en el camino. Por eso, mire la responsabilidad que tenemos. ¿De qué depende que los hermanos lleguen a su casa? No depende solamente de ellos, depende de mí también. No, depende cuál es mi responsabilidad. Y bueno, sabiendo que ellos tienen un viaje largo, porque vinieron de lejos, entonces tienen que lo tengo que ayudar con lo que tengo para que se alimenten. ¿Se entiende, hermano? Estamos hablando en lenguaje espiritual. El Señor le bendiga grandemente, hermano, hermana. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Medite estas cosas, comparta la palabra de su gracia con los hermanos que están yendo para su casa de nuevo, para aquellos que están volviendo a su casa de nuevo. Usted comparta con ellos. Ellos le va a saciar, eso le va a fortalecer. Un pedacito de pan fortalece mucho. Vamos a orar y vamos a terminar por hoy, hermano. Mañana vamos a estar reunidos nuevamente de 7 a 8 de la noche. Sigamos orando por el hermano César y por su hogar. No olvidemos de seguir colaborando para ayudar a nuestro hermano y a otros hermanos que también tienen alguna situación, hermano. Si Dios le bendice, a usted traiga, hermano, traiga para que nosotros podamos llevar. El Señor le bendiga. Padre Santo, estoy ante tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, eres sensible y tú nos ayudas a ser sensibles frente a la necesidad que las personas tienen. Tú nos has demostrado, por medio de milagros, prodigios y maravillas que tú has hecho. Nosotros ahora tenemos el prodigio de tu palabra, el milagro de tu gracia, y podemos hacer prodigios y milagros por medio de tu palabra y de tu gracia, satisfaciendo el hambre y la sed que las personas tienen. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada hermano y cada hermana, Señor, que ha escuchado este mensaje, que tú lo bendigas grandemente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga ricamente, hermanos. Amén.